El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos del 11 al 15. Capítulo 11. De lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Apenas había comenzado a entrar en los montes cuando se le cerró la noche. Mas sucedióle que acertó a llegar a la estancia de unos cabreros. Y así, como lo vio y conocieron que era tal cual hombre de a caballo, que no estaba bien en su juicio, recibiéronle con buen ánimo y procuraron mostrarle toda cortesía posible. Él, de su parte, se acomodó cuanto pudo en el suelo, que era todo uno con la dura tierra, después que los cabreros hubieron con diligencia barrido un poco del sitio donde habían de tenerle. Sancho se acomodó junto a él, y los cabreros que con Don Quijote se hallaron, que eran 6, con los de las otras majadas, que de allí a poco vinieron, fueron 12. Todos eran rústicos hombres, y que se contentaban con pan y cebolla. Pero aquella noche les quiso la suerte preparar un mayor regalo, porque uno de los cabreros, que volvía con el rebaño, trajo una cabra muy gorda, y sacando la navaja, matóla y desollóla, con mucha presteza. Encendieron luego fuego y comenzaron a cocer la cabra en un caldero, y mientras se cocía, otro de ellos, que era de los más viejos, sacó de un zurrón un pedazo de queso, y con un cuchillo comenzó a desmenuzarlo y echarlo en un barreño. Don Quijote, viendo lo que hacían, dijo: «Por vida mía, hermanos míos, que habéis tenido extremada diligencia en regalar a este vuestro huésped. Y si yo pudiera corresponderos en algo, sabed que me hallaría con mucho gusto». Los cabreros se reían al oírle hablar de aquella suerte, y uno de ellos dijo: «Señor caballero, vuestra merced se podrá llamar afortunado, porque ha venido a dar en tiempo que se celebra entre nosotros una fiesta, y es que esta cabra ha de ser hoy sacrificio, por haber el cabrero que la posee hecho promesa de matar la mejor cabra de su rebaño, en satisfacción de una gracia que de Dios alcanzó». Don Quijote, oyendo esto, dijo: «Agradezco, hermanos, la voluntad que me mostráis, y prometo recompensarla cuando el cielo me lo permita». Mientras esto pasaba, la cabra, ya cocida, fue sacada del caldero, y, sentándose todos en torno del fuego, mandaron al cabrero viejo, que fuese él el que repartiese los bocados. Hízolo así, y con mucha gravedad, como quien sabe lo que hace, comenzó a dar a cada uno su parte, mas cuando llegó el turno de Don Quijote, le puso un trozo más grande que los demás, diciendo: «Tome vuestra merced ese, señor caballero, que está hecho para valientes estómagos como el de vuestra merced». Don Quijote lo recibió con mucha ceremonia, diciendo: «Recibióle, hermano, el valiente caballero andante Don Quijote de la Mancha, que tales cosas sabe agradecer». Los cabreros se admiraban con aquellas razones, y acabada la comida, sacaron todos sus barquillos y comenzaron a beber con grande gusto. Cuando ya estuvieron algo alegres, pidió Don Quijote a uno de ellos que cantase, y dijo éste que sí, a condición de que el caballero no se enojase por lo mal que lo había de hacer. «Yo me holgaré», respondió Don Quijote, «amigo mío, pues cuantas más imperfecciones tuviere vuestra canción, más la estimaré». El cabrero viejo comenzó un romance, con voz ronca pero sentida, y al final quedó Don Quijote muy satisfecho, diciendo: «Por vida mía que es extremada poesía». Después de esto, otro cabrero dijo: «Ya que vuestra merced estima tanto las cosas de pastores, sepa que aquí cerca
murió un famoso pastor llamado Crisóstomo, que dicen que murió de amor de una pastora llamada Marcela, moza de maravillosa hermosura y de muy libre condición. Mañana ha de ser su entierro, y aunque no está lejos, será bien que madruguemos para llegar al punto que es enterrado. «Yo iré con vosotros de muy buena gana», respondió Don Quijote, «que no hay cosa que más me agrade que lo que toca al ejercicio de pastores». Y así todos quedaron concertados de ir al día siguiente. Don Quijote, contento como pocas veces, se acostó aquella noche en el suelo, pensando en la pastora Marcela y en cómo defendería su fama si algún agravio le fuese hecho. Sancho durmió también, pero no pensó ni en Marcela ni en Grisóstomo, sino en el vino, la cena y en el descanso que había tomado. Y con esto se acabó aquella noche, que para Don Quijote fue una de las más apacibles de su vida. Capítulo 12. De lo que contó un cabrero a los que acompañaban a Don Quijote. Estaban tan contentos todos los que comían con Don Quijote que no podían apartar de él los ojos, admirados de ver la extraña figura que hacía. Con todo esto, acabaron su comida, levantaron el campo y sin concierto alguno se pusieron todos a hacer la siesta debajo de unos árboles que cerca estaban. Estando Don Quijote bien acomodado, oyó que el cabrero que con ellos había venido dijo a voces: «Esperad, amigos, y no os vayáis tan presto, que os quiero contar lo que de la pastora Marcela sé. Quizá os alegrará y servirá de entretenimiento». Sentáronse todos a su alrededor, y él, sin más requerimiento, comenzó diciendo: «Bien sabéis todos, hermanos míos, que el difunto Grisóstomo fue hijo de un labrador rico, y que él quiso más hacerse pastor que seguir los estudios que su padre le mandaba. Y si va a mirar persona por persona, veréis que apenas hay hombre en estos contornos que no haya oído hablar de la hermosura, honestidad y esquivez de la pastora Marcela. Y digo esquivez porque huye de todo trato humano y vive en compañía solamente de las selvas. Su mayor conversación es con los árboles y fuentes, y aunque su belleza y su riqueza pudieran atraer al mundo entero, ella se aparta y rechaza a todos. Pero no por eso dejan los mozos de enamorarse de ella, y tantos hay que la siguen, que parece que hace en el campo más estragos que la peste. Uno de los más firmes y lastimados amantes fue nuestro dechado Grisóstomo, que como vosotros sabéis, murió ayer. Y lo que más siente su amigo Ambrosio es que murió desesperado, sin confesión y sin sacramentos, y ha dicho que, a pesar de la iglesia y de lo que es justo, le quiere hacer enterrar en el campo como a gentil hombre, y en el mismo lugar donde fue la primera vez que la vio a ella. Y dice que ha dejado escrito un libro de canciones y papeles que declaran la causa de su desdicha, que oiremos mañana, si Ambrosio cumple lo que ha dicho de hacer su entierro con letras y ritos no vistos jamás. Oyendo esto, Don Quijote respondió: «Ese hombre, sea quien fuere, habló como un sabio, y quien así propio se mata por desesperación, merece que le entierren como a pagano». Sancho Panza, que estaba escuchando todo esto, dijo: «Según eso, señor, ¿es posible que esa pastora sea tan cruel como dicen?». Respondió el cabrero: «No sabría decir si es cruel. Solo sé decir que es tan honesta y tan pura que nadie la ha visto jamás hacer cosa que no sea virtud. Y si no quiere a nadie,
es porque ama su libertad sobre todas las cosas del mundo. Con todo eso, respondió Don Quijote, no se debe culpar a la hermosa Marcela de las muertes y desesperaciones que sus amantes padecen. Ella es libre, y si no quiere a nadie, nadie la puede forzar a querer. A esto dijo el cabrero: todo eso es así, y mañana podremos ver si se presenta al entierro, que dicen que suele aparecer donde menos se piensa. Con esto cesó la plática, y se dispusieron todos a dormir un poco, hasta que el sol bajó y pudieron continuar su camino hacia el lugar donde se había de hacer el entierro. Don Quijote, aunque adolorido de los golpes pasados, se levantó con gran ánimo, deseoso de ver aquella pastora tan celebrada. Sancho se levantó también, más por obedecer que por gusto, y montados cada uno en su cabalgadura, siguieron a los cabreros. Y con esto se acabó la narración del cabrero, dejando a todos con gran deseo de ver el fin de aquella historia. Capítulo 13, donde se da fin al escrutinio del entierro de Grisóstomo, con otros sucesos. Acabada la plática del cabrero, y con cierto deseo de ver el lugar donde había de ser enterrado el difunto Grisóstomo, determinaron madrugar y llegar al sitio cuanto antes. Así lo hicieron, y apenas hubieron andado un cuarto de legua monte arriba, cuando vieron asomar por entre unas peñas más de 20 pastores, todos vestidos con pellicos negros y coronados de guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. 6 de ellos traían unas andas forradas de luto, sobre las cuales, sin duda alguna, venía tendido el cuerpo de Grisóstomo. Detrás venía Ambrosio, su gran amigo, también vestido de negro y tan llenos los ojos de lágrimas, que a cada paso se los enjugaba. «Ese debe de ser Ambrosio», dijo el cabrero que los acompañaba. «Y estos, los que vienen vestidos de esta manera, son los compañeros de estudio y amigos del difunto». Cuando llegaron todos al pie de una alta roca, se juntaron haciendo círculo alrededor del cuerpo. Y Ambrosio, con voz desenterrada, comenzó a decir: «No es mi voluntad, amigos míos, que se derrame lágrima alguna por la muerte de Grisóstomo, ni que con ella mostremos quejosos de su desventura, porque más presto debemos tener envidia de su suerte que dar muestras de sentimiento por su muerte». Dicho esto, mandó quitar el paño que cubría el cuerpo, y apareció gris y helado, vestido con un sayo pastoril, y adornadas las sienes con una corona de flores marchitas. Levantóse Ambrosio y dijo: «Este es el cuerpo de Grisóstomo, muerto por la crueldad de una pastora llamada Marcela, que con su hermosura ha robado la vida de cuantos la han mirado, y queremos cumplir la voluntad que él dejó escrita en estos papeles». Entonces sacó unas hojas, donde venían composiciones suyas, y comenzó a leer en voz alta: «Canción desesperada. Yace aquí de un desdichado, que puso en extremo amor su esperanza y su cuidado, y en el fin fue descuidado, muerto de un desdén mayor». Acabada la lectura, Ambrosio añadió: «Esta fue la última voz de Grisóstomo, y con esto quiero que no se le dé sepultura eclesiástica, sino en este lugar agreste donde se vio por primera vez con la fiera que le quitó la vida». Estaban en esto, cuando vieron que por la quiebra de una peña bajaba la pastora Marcela, tan hermosa que todos quedaron suspensos. Vestía de pastora, con los cabellos sueltos y tan dorados que al sol hacían competencia. Tan apacible era su semblante que nadie hubiera dicho
sino que era un ángel. Cuando llegó al llano, se acercó al lugar donde estaba Grisóstomo y dijo: «Vengo, amigos míos, no a excusar crueldad, porque no puede llamarse cruel quien nunca dio esperanza, sino a mostrar cómo la libertad no se pierde por querer otro perderla. Grisóstomo me amó, es verdad, mas yo nunca le di lugar para que con mis acciones se alentase. Si él se desesperó, ¿qué culpa tuve yo en su deseo? El amor, como se dice, ha de ser voluntario y no forzado». Acabó de decir esto, volvió la espalda y se internó en el monte con tanta ligereza que todos quedaron más admirados que antes. Ambrosio, fuera de sí, dijo: «Sigamos, amigos, a la enemiga del género humano». Don Quijote, al verla ir, dijo: «No permitiré yo que persona alguna la siga, ni la menosprecie. Ella ha hablado como sabia y ha vivido como santa». Todos se detuvieron, y Ambrosio mandó dar sepultura a su amigo en aquel mismo lugar, dejando escrita sobre una piedra esta inscripción: «Aquí yace Grisóstomo, muerto a manos del desdén de Marcela». Hecha la sepultura, cada uno se volvió por donde había venido, y Don Quijote siguió su camino por las soledades de aquellas montañas. Capítulo 14, donde se pone la desesperada muerte de Grisóstomo y se da fin a la historia de Marcela. Como vio Ambrosio que Don Quijote quería impedir que siguiesen a Marcela, dijo: «No es voluntad nuestra, señor caballero, seguir a Marcela ni darle pesadumbre alguna. Solo queremos cumplir la obligación que tenemos a nuestro amigo, enterrándole con las ceremonias que él quiso, y no seremos otros que los que aquí habéis visto los que nos apartemos de hacerle el gusto que le debemos». Con esto cesó Don Quijote de replicar, y dejaron acabar de abrir la sepultura y poner en ella el cuerpo de Grisóstomo, no sin derramar muchas lágrimas los presentes. Cerráronla con una gruesa peña, hasta que no le faltó tiempo a Ambrosio para escribir el epitafio siguiente en mármol blanco: «Yace aquí Grisóstomo, del fuego arrebatado, que le encendió el rigor de una hermosa ingrata. Murió a manos del desdén de Marcela». Los pastores se dispusieron a enterrar el cuerpo, y Ambrosio, después de haberle hecho una larga y dolorosa oración fúnebre, tornó a abrazar a todos sus amigos, mostrando en su semblante cuán afectado quedaba por la muerte del compañero. Estando todos en esto, llegaron por acaso a aquel lugar Vivaldo y don Pedro, con otros caminantes. Y sabida la ocasión porque allí se habían juntado tantos pastores, comenzaron a mirar la sepultura y el epitafio, y no faltaron algunos que alabaron la discreción de Marcela por haber usado de tanta honestidad y recogimiento. Don Quijote, que escuchaba atentamente, dijo: «Entre las cosas que a la vida de los hombres más sobrepujan está el amor de la libertad. Marcela es ejemplo de ello. Ella, sin faltar a Dios ni a su honestidad, no tiene por qué ser culpada de la muerte de Grisóstomo. Murió él porque quiso, y ella vive libre porque puede». Sancho Panza, que iba oyendo, dijo en voz baja: «Este mi amo sabe más que un sabio. Quien entendiera que él anda hecho un loco, jurara que era de los mejores predicadores del mundo». Cerca de la sepultura vio Ambrosio una caja de plomo, y en ella hallaron muchos papeles de versos, los cuales mandó que todos se echasen en la hoguera que habían encendido.
«Ninguna cosa ha de quedar de lo que fue su vida», dijo. Prueba de cuánto la aborreció Grisóstomo al final. Solo permitió que se guardasen algunos, porque Vivaldo se lo rogó. Y entre aquellos se halló la canción que antes habían leído, y otras muchas que mostraban la calidad de su ingenio y el extremo de su desgracia. Acabadas, pues, todas las ceremonias, se despidieron unos de otros, y Don Quijote, determinado de seguir su camino en prosecución de su aventura, se ofreció a acompañar a Vivaldo y don Pedro hasta un punto del camino donde ambos se desviaban. No había caminado mucho cuando se oyeron grandes voces que venían del lado por donde Marcela se había ido, y todos pensaron que serían algunos que la seguían, pero no era sino el eco de las sierras que repetían el nombre de aquella hermosísima pastora. Con esto se acabó aquel triste y famoso entierro, y Don Quijote, muy satisfecho de lo hecho en defensa de Marcela, siguió otro rumbo, imaginando nuevas hazañas y esperando nuevos sucesos en las soledades de la montaña. Capítulo 15, donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Prometiéronse Vivaldo y don Pedro de esperar a Don Quijote, que quiso acompañarlos un buen trecho, y así, siguiendo todos el camino adelante, iban entreteniéndose en pláticas de muy diverso gusto. Mas no habían andado mucho, cuando a la entrada de un valle encontraron una tropa de yangüeses, gente rústica y sin crianza, que suelen transportar sus mercancías en recuas de mulas. Rocinante, que tenía más voluntad que fuerza, quiso ir a retosar con las yeguas de los yangüeses, y apenas las vio, cuando, dejando de llevar las riendas Don Quijote, tiró hacia ellas, lleno de alegría y contento. Viendo los yangüeses que las yeguas recibían daño, tomaron palos y empezaron a defenderlas. Pero Rocinante, que cayó en medio del tropel, recibió primero los golpes, y de allí a un poco quedó en el suelo. Don Quijote, que vio a su caballo en el suelo, creyó que se le hacía agravio grande, y arremetió contra los yangüeses diciendo: «Ay de la canalla villana, que sin ocasión ninguna maltrata al caballo más excelente que jamás pisó tierra». Y arremetió contra ellos con su lanza. Sancho Panza, que vio a su amo partir de aquella manera, comenzó a decir: «No se meta vuestra merced en la pelea, señor mío, que son muchos y nosotros pocos». Pero nada aprovechó su advertencia, porque Don Quijote ya acometía a los yangüeses. Mas ellos, que eran más de 6, y viendo al caballero armado y al escudero sin defensa, se arrojaron sobre ellos como furiosos. Encerraron a Don Quijote y a Sancho, y sin compasión alguna, comenzaron a darles palos con tanta fuerza y prisa, que al cabo de un instante se hallaron los dos en el suelo, sin sentido ni movimiento. Hecho esto, los yangüeses recogieron su ganado y se fueron, muy contentos de haber malparado a aquellos locos que con tanta osadía se habían metido con ellos. Sancho fue el primero que volvió en sí, y con voz lamentosa dijo: «Oh, señor mío, que me han hecho pedazos. ¿No dije yo que no nos pusiésemos con esta gente?» Don Quijote, que también recobraba el sentido, respondió: «Sancho amigo, todas estas cosas son sucesos de la caballería andante. Lo bueno es que estas desventuras suelen ser seguidas de grandes venturas». «Si al ventura llama vuestra merced», respondió Sancho, «el estar molido a palos, bien podemos esperar que no nos faltará nunca, porque esta
es ventura de las que llueven a menudo por estos caminos. «Calla, Sancho», respondió Don Quijote, «y ayuda a levantarme, que ya veo que no puedo llevar la mano a espada ni levantarme solo». Sancho le ayudó como pudo, aunque él mismo apenas podía moverse, y, después de muchos ayes y suspiros, subieron a Don Quijote sobre Rocinante, que, aunque mal parado, estaba mejor que su amo. Y Sancho, apoyándose en su asno, siguió a Don Quijote, entrambos tan maltrechos que parecía que no habían tenido hueso sano. Y así, muy despacio, entraron en un bosque cercano, donde pensaron curarse lo mejor posible.